Hola. Hola, ¿cómo están? Veo a Felipe Villagra, me parece. Ángela. ¿Quién está ahí? No lo veo bien. Alonso. Hola. Hola, Dayana, ¿cómo estás? Muteate. Hola, ¿cómo están? Vamos a esperar hasta un minuto más, ya, y vamos a iniciar la clase. Se ve un poco borroso porque tengo el brillo acá atrás y no pude mejorar eso. Antes de empezar la clase, comentarles que ahora vamos a cambiar un poco la forma de trabajar, ya, porque veo que la revisión de tareas no está dando los frutos que yo quisiera. Ya nos estamos demorando mucho en eso y en realidad la idea es que vayan comprendiendo el contenido y en base a eso vayan haciendo sus tareas, ¿ya? Así es que lo que vamos a hacer en la clase de hoy, les doy como una introducción, vamos a trabajar con el PowerPoint de género narrativo, ¿ya? Que yo les mandé a ustedes, entonces vamos a ir avanzando con el PowerPoint y pasando a la materia. Quiero pedirles que lo ideal es que estén con las cámaras prendidas, ya, para yo poder verlos, si es que levantan la mano, si es que tienen dudas. Lo ideal es que enciendan sus cámaras, ya, porque si están con las cámaras apagadas no puedo verlos bien. Y pedirles si pueden en el chat ir escribiendo sus nombres, ya, para yo tener un listado, porque no todos aparecen con su nombre acá en la plataforma. Ya algunos aparecen con número de teléfono, otros con la marca del teléfono. Así es que eso, tengo 11 conectados, son las 2:30, así que vamos a comenzar nomás la clase. Bienvenidos y bienvenidas todas, esta es nuestra tercera clase de lengua y literatura. Voy a proyectar y me avisan si es que se ve mi pantalla. ¿Ve mi pantalla? No los veo, así que tienen que decirme con altavoz. ¿Se ve? Sí se ve. ¿Se ve? Sí, ahí sí Ya. se ve. Vamos a esperar que esto se abra. Jerónimo, admitir. ¿Se verá bien ahí? De nuevo. ¿Qué le pasa a Alonso? Ya, vamos a esperar Ahí está. que no me Que carga se esto. vea Ahí está. mucho ahorita. No, pero se ve bien, no te preocupes. Ya. Entonces, como les decía, esta es nuestra clase número 3 de lengua y literatura. Vamos a trabajar con el género narrativo, ¿ya? Nosotros todos los años trabajamos más o menos los mismos tipos de texto, ¿cierto? Siempre conversamos de eso, de que los contenidos van siendo similares, pero van avanzando en dificultad, ¿ya? En este caso tenemos que saber lo que siempre... Hola, Jero. Lo que siempre yo les destaco antes de comenzar todas las clases, ¿cierto? Que el lenguaje tiene dos tipos de texto en general, ¿cierto? Uno son los textos literarios y los otros son los textos no literarios.
sabemos que los literarios son los que nos sirven para entretenernos, para divertirnos, como por ejemplo los cuentos, los mitos, las leyendas, los poemas, qué sé yo. Y los no literarios son los que nos sirven para informarnos, para seguir instrucciones, para buscar información, etcétera. Como por ejemplo las recetas, las noticias, ya, las crónicas, los libros científicos, etcétera. En este caso, nosotros como inicio de unidad empezamos con los textos literarios, específicamente el género narrativo. ¿Ya? Rayos. Ahí está. ¿Qué es el género narrativo? El género narrativo es un tipo de género en el cual nosotros encontramos los textos que se narran, como muy bien dice su palabra, ¿cierto? Su nombre, narrativo. ¿Y qué es lo que va a narrar? Una historia que es ficticia o que es imaginaria. Ya tenemos que saber que, como yo le he comentado otras veces, las historias, los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas, pueden estar basadas en un hecho real, ¿cierto? O en un tiempo, en un lugar que sí existe. Yo puedo hacer un cuento de Copiapó, ¿cierto? Anteriormente hicimos cuentos, por ejemplo, cuando pasó el aluvión. Siempre vamos escribiendo, pero yo debo incorporar en esa historia elementos que no son reales, que son ficticios, ya que pueden ser fantásticos, pueden ser imaginarios, ¿ya? Basados en hechos reales, pero siempre el cuento, siempre lo que tiene que ver con la narración, siempre va a ser ficticio, ¿ya? Siempre es la creación de alguien. Además de yo narrar dentro de un texto, ¿cierto? Había una vez un niñito que se llamaba Pepito, bla, bla, bla. Los textos narrativos tienen otra cosa que los complementa, que nosotros lo podemos encontrar en la mayoría de los textos narrativos, que es el diálogo y la descripción, ¿ya? La descripción es cuando yo describo a un personaje, ¿cierto? A un lugar, un ambiente, etc. Y el diálogo es cuando los personajes comienzan a conversar entre sí dentro de la misma historia. Sabemos que, por ejemplo, en las obras de teatro, la forma de escritura es solo el diálogo, ¿ya? Tenemos solamente personajes que conversan entre sí. En el texto narrativo también tenemos diálogo, pero entre medio de la narración. Y este diálogo se puede presentar de dos formas distintas, ¿ya? El diálogo yo lo puedo observar de forma directa y de forma indirecta, ¿ya? De forma directa es cuando yo escribo un texto, como bien dice acá, Pedro llegó y dijo, estoy feliz. O sea, voy marcando, ¿cierto? Y lo defino con un guión, que es el que está acá, un guión que me va a indicar que una persona, también podría decir, por ejemplo, estoy muy contenta, guión, dijo Dominique. Ese es un diálogo directo, porque el personaje es el que habla, ¿ya? Y la otra forma, como yo puedo establecer un diálogo, es de manera indirecta. ¿Cómo? Mediante una descripción, ya que es lo que decíamos recién. Pedro llegó y le dijo que estaba feliz. No es que el personaje habla como tal, sino que el narrador va a decir lo que el personaje quiere decir. ¿Se entiende? Hágame con las manitos. Lo que piensa. ¿Alonso? Lo que piensa. Claro, aquí el narrador, obviamente estaríamos hablando de un narrador omnisciente, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver más adelante, que es el que sabe todo. Entonces, en este caso, el narrador en el estilo indirecto es el encargado de decir lo que siente o lo que piensa el personaje. No es el personaje como tal el que habla, ya como en el estilo directo. Aquí está especificado, este PowerPoint ustedes lo tienen, ya deberían haberlo leído más o menos, tener una idea de lo que yo les estoy conversando. Dice, estilo directo, se diferencia con claridad de la narración, lo que yo les decía recién. Cuando el personaje habla, vamos a poner un guión. El guión es fundamental para distinguir lo que el personaje está hablando de la narración. El guión vendría a cumplir ese papel de separar, ¿ya? De separar un tipo de escritura, que es la narración, con otro tipo de escritura, que es el diálogo. Al reproducir textualmente se usan comillas y dos puntos. ¿Qué significa eso? Lo que veíamos acá.
Pedro llegó y dijo, dos puntos, guión, comillas, estoy feliz. Es lo que dice en lo textualmente. Ahí tenemos los dos puntos, ¿cierto? Para señalar el diálogo. Tenemos el guión, que me va a separar lo que habla de la narración, porque esto, Pedro llegó y dijo, es parte de la narración. El guión viene a separarme la narración del diálogo. Las comillas me van a demostrar lo que el personaje dice, ¿ya? Esos son los elementos textuales del estilo directo, que es lo que está acá. Es fundamental identificar qué personaje habla. Es lo que veíamos en el ejemplo. Pedro llegó y dijo, estoy feliz. Yo identifico, ¿qué personaje es el que está hablando? Pedro es quien está hablando. El modo de hablar debe evidenciar la forma de ser. Acá esto tiene relación con la descripción de los personajes. Por ejemplo, si yo leo en voz alta un cuento, y yo estoy leyendo un cuento de una niña que se llama Pablita, un ejemplo, y Pablita es tímida, cuando yo lea en voz alta, yo debería leer con una voz tímida. Hola Pablita, ¿cómo estás? Y yo como Pablita debería, estoy bien, gracias. ¿Se entiende? Con una voz tímida. Siempre el diálogo tiene que representar al personaje. Recuerde que el personaje es distinto y es importante que tenga sus características bien definidas, porque a partir de esto yo voy a poder darle un flujo a la historia. El diálogo es espontáneo, fluido y fiel a la lengua oral. ¿Qué significa? Que el diálogo no debe ser complejo ni utilizar palabras que son rebuscadas, no. Ya el diálogo debe ser sencillo, espontáneo, fluido, de manera que la persona pueda comprender. Y en el estilo indirecto, que es el que decíamos recién, que aquí ya cumple su rol el narrador como tal, es el primer punto. El narrador cuenta lo dicho por el personaje, adapta su enunciado para no alterar su ritmo discursivo. ¿A qué se refiere con que él adapta su enunciado? Que en la medida que va contando la historia, él va a señalarme. Pedro llegó y dijo que estaba feliz. ¿Se entiende? Tiene que hacer mención de que hay una persona que es la que siente o la que quiere decir algo. El narrador indica quién es el que está hablando, señala cómo se comporta y pierde un poco la espontaneidad. ¿A qué se refiere? A que yo tengo que hacer un corte en mi narración. Ya tengo que dejar de contar lo que estaba contando para introducir este diálogo indirecto que sería lo que el personaje quiere decir. ¿Ya? Entonces, y después continuar nuevamente con lo que estaba contando antes. ¿Alguien tiene dudas sobre el diálogo directo-indirecto? ¿Hay alguien que no le haya quedado? Jerónimo, ¿cuál es su duda? Ah, no, está diciendo que no. Ya, ¿hay alguien que tenga dudas? Que desconecte el micrófono porque no los veo a todos, veo 3 nomás. ¿Nadie tiene dudas? Este de acá soy yo. ¿Uno? No, ya no. ¿No? Ya, avanzamos entonces. Ya, después tenemos en la narrativa, esto es lo que yo les hablaba recién, que es el contraste entre el mundo real y el mundo imaginario, ¿ya? ¿Cómo yo lo hago? Dice, la literatura es imaginaria, toma sus modelos del mundo real. O sea, es lo que yo les decía, yo puedo hacer un cuento de Copiapó, de Roma, de Estados Unidos, de Europa, de África, de donde yo quiera. Me puedo situar en el mundo real como tal. Pero esto es la narración, el cuento, el mito, qué sé yo, es una creación artística en base a un mundo real. Yo puedo decir que había una vez una niñita que vivía en la ciudad de Copiapó y que su mascota era un unicornio. Eso no es real, ¿ya? Nadie tiene unicornio, imposible. No conocemos que la realidad como tal no se ha comprobado que existan unicornios. Entonces, el mundo real yo lo voy a combinar con el mundo creado. ¿Ya? El mundo creado es lo que yo imagino, son todos esos aspectos fantásticos que yo le voy a dar a mi historia. Y todos esos aspectos fantásticos yo los voy a poner en un mundo real, que es el que existe, donde nosotros vamos a hacer nuestra historia. Eso no quiere decir que yo no pueda escribir un texto narrativo en un mundo creado también, en un mundo completamente imaginario. Yo puedo inventar un planeta, puedo inventar un país, puedo inventar un mundo, lo que yo quiera,
ya, porque tenemos que saber que el género narrativo siempre va a llevar ficción de por medio. O sea, yo no voy a hacer una investigación o buscar información de una materia en un cuento, ¿ya? Porque el cuento no es real, es ficticio. ¿Hay alguna duda sobre el mundo real con el mundo creado? ¿No? No. 3, 2, 1, ¿no? Ya, avanzamos. Dentro del género, de lo que es la narración en sí, hay una situación comunicativa. ¿Qué significa? Todo lo que yo hago en el lenguaje o en cualquier aspecto, en historia, en lo que sea, en matemáticas, siempre hay una situación comunicativa. ¿Qué quiere decir? Es el objetivo de comunicar. ¿Para qué comunico? ¿Ya? ¿Qué hay en el trasfondo de eso? Sabemos que en cualquier tipo de comunicación, nosotros debemos tener un emisor que es quien manda el mensaje, porque si no tenemos emisor no podemos mandar nada. El mensaje, que es lo que nosotros vamos a expresar, lo que vamos a contar, y el receptor, que es la persona que recibe el mensaje. En el caso del género narrativo, la situación comunicativa se establece de esta forma. El emisor es el narrador, que es quien cuenta la historia, ¿ya? El mensaje es el mundo narrado o el cuento en sí, lo que yo voy a contar, la historia de mi mundo, de lo que yo creé, ese es mi mensaje. Y el receptor es la persona que lee, ya que puede ser cualquier persona. Ahora, por ejemplo, los cuentos infantiles, el receptor sería niños y niñas, pero que son lectores, ¿ya? Lector o lectora pequeña. Si yo, un libro para adultos, sería, claro, el receptor un lector, pero adulto, ¿ya? Pero en general la persona que lee es quien recibe el mensaje. ¿Dudas? ¿Consultas de la situación comunicativa? ¿No? No. Niños, si tienen dudas es importante que pregunten, ya sabemos que no hay preguntas malas, la idea es que vayan comprendiendo. Voy a interrumpir un poquito porque ahora se conectaron más, que recién pedí, si por favor pueden mandar un mensaje en el chat poniendo su nombre y su apellido, ya, porque en el nickname que les pone acá, por ejemplo, yo tengo Dominique Carrizo, pero hay algunos que no tienen su número de teléfono o la marca del teléfono, entonces no sé bien quiénes son los que se conectaron y los que no. Así que por favor en el chat poner su nombre y su apellido, ¿ya? Sigamos. Después, de lo que ya hemos conversado, tenemos el autor. Acá es importante que nosotros distingamos bien y comprendamos que el autor no es lo mismo que el narrador, ¿ya? El autor es quien crea la obra literaria y es una persona real, ¿ya? Acá hay que hacer énfasis en esto, es una persona real. Por ejemplo, si yo escribo un libro, yo sería la autora de ese libro. Acá tenemos como ejemplo Ensayos Completos 1. El autor, ¿quién sería? ¿Quién es el autor? El hangar, Allan Poe. Ya. Edgar, no sé cuánto. Edgar Allan Poe. Él es el ya. autor, porque es quien lo escribió. Es la persona que escribe la historia. Dice, el creador o escritor selecciona todos los factores, elementos que intervienen. El autor es quien crea. De lleno el autor es quien crea la historia, quien la inventa, quien se le ocurre y la lleva al papel. Ese es el autor. Y además del autor, nosotros tenemos... Oh, rayos, ¿cómo borró eso? ¿Qué cosa? Oh. Ya. Además del autor, nosotros tenemos al narrador, ¿ya? Y el narrador es quien va a contar la historia. Ahora vamos a entrar en detalle, ¿ya? Porque ya vimos anteriormente
otros elementos que son externos de la narración, como lo es, ¿cierto?, el autor, todo lo que conversamos recién. Ahora nosotros vamos a ver los elementos que son internos, y estos elementos ustedes ya los conocen, porque lo hemos trabajado antes. Tenemos el narrador, el espacio y el ambiente, que el espacio, el ambiente y el tiempo, que son estos tres, se relacionan directamente, ¿ya? El espacio con el ambiente y el tiempo están directamente relacionados. No son lo mismo, pero están directamente relacionados. Tenemos los personajes y además de los personajes tenemos las acciones. ¿Qué vendría a ser las acciones? Lo que los personajes realizan, ¿cierto? Y estas acciones son las que le van a dar un sentido a la narración. Ya. Tenemos primero el narrador. El narrador es una voz ficticia, ¿ya? Es quien relata la historia, presenta a los personajes, explica los hechos, ya señala las acciones, puede estar dentro o fuera de la historia. Nosotros hemos trabajado y hemos conversado que en la narración, el narrador puede estar en primera y en... ¿Quién se acuerda? Primera y ¿Segundo? tercera. Primera y tercera persona gramatical, ¿se acuerdan? Primera persona gramatical, yo. Segunda persona gramatical, tú. Tercera persona gramatical, él o ellos. ¿Ya? Y el narrador es ficticio. Por ejemplo, en el libro que veíamos recién de Edgar Allan Poe, el autor es Edgar Allan Poe. Si yo hiciera un acto y me parara al frente de todo el colegio y me pusiera a leer esa historia de Edgar Allan Poe, él sería el autor. ¿Y quién sería la narradora? ¿Usted? Yo sería la narradora, ¿ya? Porque el narrador es quien cuenta, quien relata. Si usted escribe un cuento y usted no quiere leerlo en público porque le da vergüenza y le pide a otra compañera, por ejemplo, Jerónimo escribe un libro, un cuento, y me dice, profesora, yo no quiero leerlo, pero yo soy el autor de este cuento porque yo lo creé, yo lo escribí. Y Laura dice, profesora, yo lo leo, yo me ofrezco para leerlo en voz alta delante de mis compañeros. Jerónimo sería el autor, y Laura, ¿qué vendría a ser? La narradora. La narradora, ¿ya? La narradora, muy bien. Entonces, autor es el que escribe, narrador es el que lee, o el que narra, como bien lo dice la palabra. Y aquí tenemos el detalle de lo que yo les decía recién de los tipos de narradores, ¿ya? Los narradores yo los puedo encontrar de dos formas, en tercera persona y en primera persona. Recordemos que cuando el narrador está en primera persona, ¿cierto es? Hablo de un yo. Esa es la primera persona gramatical, yo. ¿Qué significa que ¿Qué significa que la primera persona sea, o sea, que la primera persona hable de un yo? Quiere decir que yo voy a contar la historia desde mi punto de vista. No voy a contar la historia de otros, sino que voy a contar la historia que yo viví. Por eso que es primera persona yo, porque yo cuento lo que yo viví. Y hay dos formas de las cuales yo puedo contar esta historia, ¿ya? Yo lo puedo hacer siendo protagonista, que es lo que está acá. Protagonista. ¿Y qué es el narrador protagonista? Es el que le pasan todas las cosas. Por ejemplo, yo podría comenzar un cuento diciendo, hoy me levanté y me sentí muy apenada, puesto que hace 2 días declararon cuarentena total y yo tenía planeado ir a encontrarme el arco iris. Un ejemplo, ya es un ejemplo muy burdo. Yo soy la protagonista, yo voy a contar mi propia historia de lo que a mí me ocurre, de lo que yo viví en forma personal. Yo soy la personaje principal de mi historia.
todo lo que ocurre en la historia va a ser en torno a mí, yo soy protagonista, ¿ya? Y la otra forma es ser narrador testigo. También voy a contar lo que yo vi, no lo que a mí me pasó, lo que yo vi, ¿ya? Yo soy testigo. Entonces yo voy a contar desde mi punto de vista, utilizando la primera persona gramatical. Hoy me levanté y pude ver que mi hermana estaba muy triste porque empezó el COVID, coma. Mi hermana tenía planeado y la personaje principal a lo mejor va a ser mi hermana, no yo. Pero yo vi lo que le pasa. Entonces yo no soy protagonista, porque yo no soy el personaje principal, pero soy testigo, porque lo vi y lo estoy contando desde mi perspectiva. Es como cuando un compañero hace una embarrada en la sala, da vuelta todo el agua del bidón. Si, por ejemplo, Juanita dio vuelta el agua del bidón, y yo le pregunto a Juanita, Juanita, ¿qué pasó? Juanita me va a decir, no, profesora, ¿sabe qué? Mire, tuve un accidente, levanté mal la llave, qué sé yo, se me cayó el bidón, lo siento mucho, me pasó así. A mí me pasó, mi historia, yo lo di vuelta, soy narrador, protagonista. Y después va a venir Pedrito, y Pedrito me va a decir, profesora, ¿sabe qué? Yo vi lo que pasó. Juanita no tuvo cuidado, movió el bidón y se le dio vuelta. Yo vi lo que pasó, yo soy Pedrito. Yo vi lo que, pero no me pasó a mí, le pasó a Juanita. Entonces yo soy narrador testigo, ¿ya? Porque yo vi lo que le pasó a Juanita, pero no me pasó a mí. Entonces yo no soy protagonista, sería testigo. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hay alguien que tenga duda? No, yo no. ¿Nadie tiene dudas? No. ¿No? Ya. Y después tenemos los narradores Está bien. en tercera persona. Y cuando yo hablo de tercera persona, yo puedo referirme a él, a ella, a ellos o a ellas, ya que sería singular y plural. Yo voy a hablar de terceros, por eso es tercera persona gramatical. ¿Ya? Yo hablo de terceros. Y yo lo puedo hacer de dos formas. Yo puedo ser un narrador omnisciente. Yo voy a contar la historia de otros, pero desde afuera. Yo no estoy involucrada en la historia, desde afuera. Pero cuando yo soy omnisciente, yo sé todo y veo todo. Yo puedo diferenciar yo puedo saber lo que el personaje piensa, lo que siente, lo que va a hacer en un futuro, las actitudes que va a tomar, las decisiones o las acciones. El narrador omnisciente conoce toda la información, es como que fuera un dios de la narración, ¿ya? Sabe todo. Y también tenemos otro tipo que es el narrador de conocimiento relativo. Y el narrador de conocimiento relativo también me va a contar todo desde afuera, no está en la historia, no la vio ni la vivió, no. Pero él sabe solamente lo que se puede observar, ¿ya? Ejemplo, narrador omnisciente. Yo podría decir, María estaba sentada, María estaba sentada, se sentía triste y devastada, no sabía qué iba a hacer en un futuro. Todo lo que le sucedía era complicado. Yo hablo de María como que yo supiera todo, como que yo fuera María. Yo sé todo de María, sé cómo se siente, sé que está triste, sé que no sabe qué hacer. Todo lo que siente, lo que piensa, el narrador omnisciente lo sabe. Y en cambio el narrador de conocimiento relativo sabe solo lo que ve. María estaba sentada, su cara parecía triste. ¿Se entiende? Yo no voy a decir María estaba sentada y estaba triste. No, su cara parecía, puede ser que esté triste. Yo voy a hablar de lo que veo desde afuera solamente, ya, pero no voy a saber exactamente qué es lo que siente, lo que piensa. El que sabe todo es el omnisciente y el que sabe solo lo que ve es el de conocimiento relativo. ¿Alguien tiene duda aquí hasta esta parte? No. Si alguien tiene duda, agradecería que me Dylan, ¿cuál es su duda? Que si el narrador omnisciente sería al igual un conocimiento relativo así de lo que ve.
sería una historia así como diferente. O sea, que si el omnisciente y el narrador relativo se juntaran así en una misma Ese historia, por sería María. diferente la historia. Lo que pasa es que, mira, puede que, es que si el narrador, es muy difícil que pase eso que tú dices, no se puede mezclar, porque el narrador omnisciente sabe todo, y el de conocimiento relativo no. Entonces puede haber algún momento donde quizás el narrador omnisciente no dé detalle de todo, pero un narrador omnisciente no se puede convertir en narrador de conocimiento relativo, ¿ya? Siempre tienes Mi que papá fijarte en el que es Miguel. primordial, en Mi el que pana Miguel. predomina en el ejemplo, ¿ya? Porque eso nosotros podemos entenderlo leyendo un texto solamente y viendo el ejemplo. Siempre es el que predomina. Si tú ves que en una parte del texto el narrador habla de un sentimiento, de una acción que no se ve como tal, entonces tú ya sabes que habla de narrador omnisciente, Mi ¿ya? pana Y el Miguel. narrador de conocimiento relativo es imposible que me hable más de lo que ve, porque si lo hace, inmediatamente se convertiría en narrador omnisciente. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. ¿A alguien le quedó alguna otra duda? No. ¿No? No. Ya. Mi pana Miguel. Vamos a Mi borrar pana Miguel. un poquito tiempo. Niños, si se me llega a cortar antes de que terminemos, se meten en el mismo link que les mandé antes, porque es una reunión recurrente. ¿Ya? Si se llegara a cortar, pero parece que ya nos queda poquito. Faltan como 7 minutos o 8 minutos entra por ahí. Sí. Miren, esto lo voy a pasar así rapidito porque esto es lo mismo que ya conversamos. Nadador Le voy a leer omnisciente. solamente el ejemplo. Dice, giró y comenzó a nadar hacia la playa, a chapotear más bien con Mi desesperación, pana Miguel. y de pronto rogaba a Dios que lo salvara. Mi papá Miguel no se ¿Cómo? le ve muy fresco. Jerónimo, apague ese micrófono. Lo siento que es lo que disculpe. ¿Cómo yo puedo identificar que el narrador es omnisciente? Porque aquí dice, a chapotear más bien con desesperación, y de pronto rogaba a Dios que lo salvara. ¿Yo cómo voy a saber que él está desesperado? ¿Ya? Eso es porque el narrador tiene completo conocimiento de lo que el personaje siente. Después tenemos de conocimiento relativo. Cerraba los ojos, dice, domina parte de los conocimientos y solo narra aquello que ve, lo exterior, desconoce pensamientos y personajes. Cerraba los ojos y caminaba ciego hasta una puerta. Lo puede ver, que cerró los ojos, que caminó. La abría y al abrir, la abría también los ojos. El juego era adivinar si el enfermo era hombre o mujer y si era quebrado o no. Aquí no me dice cómo se siente esta persona. Cerraba los ojos y caminaba ciego, se sentía nervioso, se sentía ansioso. No, solamente me cuenta lo que ve. No me habla de si está desesperado, si está tranquilo, si está feliz. No, solamente me cuenta lo que puede observar. El personaje cerraba los ojos, abría la puerta y los abría. ¿Ya? Y así era un juego, que era, dice, para ver si era hombre o mujer. O sea, yo cierro los ojos, abro la puerta y digo, es mujer. Abro los ojos y si es mujer, gano. Eso, nada más que eso. No hay nada fuera de. El narrador conoce solo lo que puede observar. Aquí tenemos el narrador protagonista, dice, corrí para alcanzar el autobús, me sentí adormecido, sin duda por la prisa y la carrera, añadidas al olor a gasolina. Dormí casi todo el trayecto, yo cuento lo que a mí me pasó, yo corrí, yo me sentí adormecido. Y después, el testigo me contó que era jubilado en la municipalidad y que su mujer se había vuelto con sus padres por una temporada, un modo como otro cualquiera de admitir que lo había abandonado. Otra persona me contó, yo estoy contando la historia de alguien más. Yo lo viví porque él me contó a mí, pero yo estoy contando la historia de otra persona, de un jubilado, que su mujer había vuelto con sus padres, bla, bla, bla. Cuento lo que yo viví de otros, ¿ya? No lo mío propio. Tenemos los personajes, ya que son ficticios, son los que realizan las acciones, y podemos encontrarlos en principales y secundarios, ¿cierto? Y también fugaces. ¿Qué vamos a hacer ahora en los 4 minutitos que nos quedan? Yo les voy a mandar este link por WhatsApp, ¿ya? O si lo puede escribir, es que igual es más largo. Lo voy a mandar al WhatsApp de los apoderados
usted va a entrar al link y va a poner el pin del juego. Vamos a dejar de compartir. Es un juego breve, son 7 preguntas, me parece, nada más. Y Profe, ¿y no puede pegar pegar en el link y ¿verdad? dejar En en el chat. Sí, qué habilosa, Paula, gracias. No se me había ocurrido. Ya, lo voy a poner en el chat. ¿Dónde está el chat? Rayos. Hay más Fs en el chat. No, es cualquier que cosa. ahí... Aquí está el chat. ¿Usted lo tiene ¿Todavía ahí? ven lo que proyecto o no? No. ¿Mm? Allá. No. Ahí está el link. Ya, voy a apretarlo a ver qué sucede. Y el pin del juego No. también se los voy a poner ahí. Acá hay. Está El- cargando el El link. juego tiene duración de 1 semana, no, de 2 semanas, porque como tenemos clase cada 15 días, para que si tienen compañeros que no se conectaron, para que les manden el link, para que igual se metan. Tac. Ponga su nombre y su apellido, ¿ya? No quiero que me ponga otros nombres que no corresponden, porque después no voy a saber quién es. Profe, no sale que tu apodo es y no me sale escribir. Aprieto escribir, pero no me deja. ¿Alguien más tiene ese problema? Me sale apodo y No, sale una entré. ruleta así. Entro ¿Seguro que no puede después. escribir, Dylan? No sé, me dice que Yo. sale así como una ruleta y sale un montón de nombres. Me tocó algo así como Dynamic Penguin. Ya. Si le pasa eso, si le da un nickname determinado, anótelo. Dylan, o al que le pase. Anota el nickname inglés. Irma Es Bastias. en inglés. y no lo puede ver. Sorry, pero yo no entiendo mucho lo en inglés. Ya, pero a ver, Mi espérese. inglés es basura. Como Yo tampoco. Jerónimo. Es la verdad. Yo, cada vez que quiero buscar una aplicación de inglés, tengo que traducirlo todo desde el Google. Ya, Igual, pero el mejor, Google ¿para qué le sirve apaña para mucho. aprender? ¿Se aprende inglés? Qué tonta, qué tonta. Me quedan 2 minutos. Dayana, voy a proyectar porque parece que el mío igual está en inglés. Ya, últimas palabras. Voy a Ya, poner mis profe, últimas- por favor. No sé, yo estoy solo en acá. Voy a poner mis últimas. Voy a decir. No Ahí soy el está. único que... ¿Así te sale Dayana? NC. ¿Ves o no? ¿No ves? Es que está cargando. Así me sale a mí. Igual Ya. que usted. Sí, así me sale, parece. Sale, No, yo. también le sale nickname. Qué raro si yo lo cambié. Bueno, pero si le sale un nickname, lo anotan y después me lo mandan por WhatsApp. ¿Ya? Profe, pero en esa parte donde a usted le salen dibujitos, a mí me parece un texto en inglés, algo así. Profe, voy primero. ¿No me aparecen esos dibujitos? ¿Y qué le aparece? Falta Me un aparece minuto. así como, ¿cómo decirlo? A ver, pero Dayana, mira, mejor vamos a hacer esto. Cuando termine la clase, ahí ¿Ya? voy a ir a almorzar. No, pero más ratito nos conectamos, hablamos por WhatsApp y yo te ayudo a ingresar, ¿ya? Ya. Para Pero que yo no sigamos tengo su WhatsApp. ahora, porque me parece raro. Les decía, anoten el nickname en... Ya, profe. Esto va a terminar en cualquier momento. Sí, y después me lo mandan por interno. Esto me sirve de evaluación formativa, no con notas, sino que para saber cuánto saben, ya cuánto entienden y qué es lo que tenemos que reforzar. No se olviden de anotar el nickname y me lo mandan por WhatsApp, ya, por favor, es importante para yo poder saber quiénes fueron y en qué se equivocaron, qué hay que reforzar, etcétera. No se Profe, olviden. voy primero con cuántos 2000 puntos, creo. Ya, avancen Ya, en las mira. actividades, nos juntamos en 2 semanas. Cualquier duda, niños, háblenme en mi correo, en mi WhatsApp. Las retroalimentaciones las estoy haciendo, las voy a mandar de aquí al lunes. De lo que Tengo me han 2800. mandado. Ah. Inviten a sus compañeros a conectarse. Chao, Ok. profe. Ya. Chao, profe. Chao.